Explicación sobre la Ley General de Adaptación. Antes de continuar, definiremos dos conceptos importantes, que es la homeostasis y que es la heterostasis. La homeostasis es un estado de equilibrio del organismo y se encuentra en un estado basal, es decir, que no se ejerce una carga o estrés extraordinario en los organismos, los sistemas y órganos que nos componen. La heterostasis es lo contrario de la homeostasis. Es un estado de desequilibrio provocado por una carga o estrés físico por medio del ejercicio que es extraordinario. En el organismo se alteran los sistemas y órganos que nos componen, en donde el mismo organismo buscará de nuevo un estado de equilibrio. Es decir, que la homeostasis y la heterostasis van de la mano, ya que las dos dependen de sí mismas. Sabemos que para lograr una adaptación se aplican diferentes tipos de cargas y de intervalos, generando estrés físico, y por ende los atletas deben generar una tolerancia o resistencia al estrés que se les es aplicado. La Ley General de Adaptación nos explica esto en tres componentes principales: la fase de alarma, la fase de resistencia y la fase de agotamiento. La fase de alarma es la que ocurre casi de manera inmediata. Al ejercer una carga sobre el organismo, como principal respuesta rápida, el cuerpo altera los sistemas y va a intentar entender qué es lo que ocurre dentro del organismo. Entonces va a intentar proporcionarle las herramientas necesarias para realizar esa carga, ese ejercicio. A esto le vamos a llamar la fase de choque. Después de que el organismo haya otorgado las herramientas necesarias para poder realizar ese ejercicio, se va a lograr una adaptación, si lo podemos llamar de esta forma, y va a pasar de la fase de choque a la fase de antichoque. Todo esto es ocurrido en la fase de alarma. Lo que sucede en la fase de antichoque es que el organismo ya proporcionó las herramientas necesarias que necesita el organismo para realizar esa carga y se adapta y ahora hace el ejercicio con una moderación o con la intensidad que es necesario realizar. Seguido de esto sigue la fase de resistencia. En esta fase nuestro organismo lo que busca es volver a un estado de homeostasis, ya que como el organismo se vio alterado al ejercer una carga, se realizó o se involucró la heterostasis, que es el estado de desequilibrio. En la fase de resistencia, que es la fase número 2, busca el organismo la homeostasis, que es ese estado de equilibrio en donde se encuentra en un estado basal, en donde no requiere esfuerzos extraordinarios. Esto se va a lograr dándole un descanso a nuestro organismo, en donde a través del descanso se va a generar este cambio, esta adaptación en el organismo. Y por último se encuentra la tercera fase, que es la fase de agotamiento, en donde se pierde el rendimiento. Entonces se pierde el rendimiento de donde se comenzó. Lo que no debemos realizar o no debemos de permitir es que nuestros atletas lleguen a esta tercera fase, que es la pérdida de rendimiento, la fase de agotamiento. Cuando nosotros les hayamos dado un descanso, debemos de volver a ejercer la carga para que haya una progresión en la adaptación y se logren rendimientos
con una mejora notable y un rendimiento más alto. Es importante tomar en cuenta el umbral de cada atleta, es decir, el nivel máximo de cada organismo para realizar una carga. La ley de umbral o ley de Arnold nos dice que es recomendable trabajar entre un 90 a 30% de las capacidades del atleta, dependiendo de sus objetivos que él requiera. Ya que hay atletas que buscan mejorar un rendimiento, será recomendable trabajar desde un 90 a 80% de su capacidad. Hay algunos que simplemente buscan mantener su rendimiento y será recomendable trabajar de un 60 a un 50% de su capacidad. Y hay otros atletas que han sufrido lesiones y quieren recuperarse y es recomendable trabajar hasta un 30% de su capacidad. Y como ya mencioné antes, esto depende a las necesidades del atleta. A continuación, mostraremos un video analizando las 3 fases de la Ley General de Adaptación: la fase de alarma, la fase de resistencia y la fase de agotamiento. Como conclusión, es importante conocer la Ley General de Adaptación, ya que esta es la pauta para visualizar cuáles son los procesos que van a ocurrir dentro de los atletas a la hora de aplicar una carga dentro de un ejercicio. También es importante la ley de umbral, ya que esta nos da a conocer cuáles son los niveles de intensidad y de volumen que vamos a aplicar en las cargas según las necesidades de los atletas. En conjunto, estas dos son muy importantes, ya que nos van a permitir una progresión en el rendimiento del atleta según sus objetivos o sus necesidades del